Muy buenos días a todos, hermanos, amigos. Entonces vamos a tener un tiempo ahora de poder escudriñar las Escrituras y ver un poco lo que el Señor ha preparado, pues, primeramente al estar expuesto a la Biblia, a su palabra, a un servidor, y que deseo compartir con todos vosotros y que el Señor sea exaltado y glorificado en medio nuestro, y por supuesto, predicado el Evangelio, y por supuesto también edificada su iglesia. Y hoy vamos a considerar a dos hombres. Vamos a considerar a dos hombres con un denominador común, pero con dos resultados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y eso también, hermanos, es una realidad que la podemos ver a lo largo de toda la historia, en las cuales en uno de los dos grupos se encuentra todo ser humano. Vamos a hablar dos hombres en distancia, en el tiempo, pero con un denominador común que ahora vamos a lo largo de este sermón a ver y analizar. Vamos a hablar del pecado de Acán, la toma de Jericó, y vamos a hablar también del pecado del rey David con Betsabé. Todos conocemos un poco la historia. Y mientras estaba pensando un poquito en estos dos hombres, en referencia a Acán, ¿nunca te has preguntado por qué Dios no perdonó a este hombre de esa prevaricación que hizo cuando hubo la toma de Jericó? Lo vamos a ver a lo largo de esta predicación. Así que los textos para el sermón de hoy, de esta mañana, se encuentran en el libro de Josué. Vamos a leer dos textos. Vamos a ir al libro de Josué, en el capítulo número 7, y vamos a leer los versículos del 20 al 26. Josué, capítulo 7, y leemos los versículos del 20 al 26. Así dice esa porción de las Escrituras en esta tremenda historia, de la historia de Israel. Dice así, Josué 7:20 en adelante, hasta el 26, dice: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel, con él, tomando a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bien, aquí el primer texto que narra la historia del pecado de este hombre. Vamos al segundo hombre, al rey David. Vamos ahora, sin perder el punto de aquí de Josué, que queréis marcar, vamos a ir al segundo libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 11. Capítulo 11, y leemos los versículos únicamente del 2 al 4, ¿vale? Dice así: y sucedió, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar
por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí los dos textos de estas dos historias, de estos dos hombres en distancia en el tiempo, pero en algo muy común que experimentaron los dos en estos hechos en sus vidas. Vamos a orar y empezamos a meditar en lo que estamos tratando en esta mañana, ¿vale? Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Padre, Señor nuestro, muchas gracias por el gran privilegio de poder abrir las Escrituras y poder ver lo que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. Y qué bueno es estar expuesto a todo el consejo de Dios, poder estar expuesto a las enseñanzas que podemos encontrar, a las maravillosas verdades que están en las Escrituras. Y esta mañana, Señor, con estos dos hombres en los cuales, pues, como todo ser humano, pues tuvieron, Señor, pues estas circunstancias en las cuales, pues, también están narradas. Y, Señor, ayúdanos a sacar provecho espiritual para nuestras vidas y que sea, Señor, de gran bendición para cada uno de nosotros el poder considerar lo que podemos ver en tu santa palabra. Pedimos tu bendición, tu dirección, y aquí lo hacemos, Señor, y lo encomendamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estas dos tremendas historias de la antigüedad, del Antiguo Testamento, vamos primeramente a hacer una situación de contexto de ambas, ¿vale? Para saber un poco lo que está sucediendo y enseguida ya entramos en los puntos para el tema de hoy, ¿vale? Tenemos por un lado a Acán, este hombre, ¿verdad? Lo que hemos leído en el libro de Josué, en el cual nos encontramos en el periodo histórico de la conquista de la tierra de Canaán. Esta tierra se le había prometido por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Y vemos aquí Israel en los llanos de Moab y cogen y cruzan el río Jordán para ir a tomar esta ciudad, Jericó, entre otras muchas cosas, con algunos hechos que vamos a saltarnos por tiempo, y vemos cómo la rodean y caen los muros, entran y toman la ciudad. El botín de esa ciudad era anatema para Jehová. Todo era para ser entregado a Dios. ¿Qué pasa entonces? Este hombre entra en escena. Acán, hijo de Zera, de la tribu de Judá, entre los despojos vemos cómo él se fija, y lo que hemos leído, y ve un manto babilónico, ve 200 siclos de plata y un lingote de oro. Lo ve, lo codicia, lo pone en su corazón, lo sustrae, lo lleva a su tienda, coge y lo entierra debajo de su tienda. Josué, con la euforia de la victoria, preparan para la toma de Jai, una ciudad que está al lado. Está la derrota. Josué, totalmente confundido, se presenta delante del Señor y el Señor le dice: levanta, Josué, porque hay pecado en Israel. Y vemos como luego el Señor hace juntar a todas las tribus y es descubierto, el Señor manifiesta el pecado de Acán. El pecado de Acán. Y aquí llegamos al texto de hoy y en este contexto se encuentra la confesión de Acán, ¿vale? Ese es el primer contexto del primer hombre que estamos considerando. Por otro lado, tenemos unos siglos más tarde, unos 400, 500 años aproximadamente, tenemos al rey David. Su reino ya estaba consolidado, después de todas las vicisitudes que tuvo, y se encuentra en Jerusalén. También dicho sea de paso de que en ese tiempo, en Jerusalén, los reyes estaban con sus ejércitos en el campo de batalla. Josué estaba en Jerusalén, en el palacio real, y él, paseándose por el terrado, vio a una mujer bañándose. Y aquí tenemos la historia tremenda, triste, del pecado del rey David con Betsabé. Dios envía después a Natán,
la historia de la corderita con los dos hombres y le dice Natán a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. En este contexto se encuentra la confesión del Salmo 51, que veremos algunos versículos, ¿vale? Y en este contexto se encuentra la confesión de David. En estos dos contextos vamos a comparar las confesiones de estos dos hombres, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos matices de todo ese proceso que en un momento de sus vidas pecaron contra Dios. Y en base a lo que vemos en estas dos tremendas historias, dramáticas las dos, muy dolorosas las dos, con unas terribles consecuencias las dos, vamos a ver y vamos a tratar, y también como un toque de atención a cada una de nuestras vidas, vamos a tratar el pecado y el arrepentimiento. Quédate con la segunda parte, que es el centro neurálgico de este mensaje. El pecado y el arrepentimiento. Para ello, pues me gustaría mencionar la siguiente afirmación en forma de ecuación, que nos servirá también como título para la predicación de esta mañana. Es la siguiente. Escuchemos bien, porque esto es importante. Es que se toma tan a la ligera el tema del arrepentimiento que a veces vivimos un evangelio adulterado y damos un evangelio adulterado a los incrédulos, que no salva. Mira, confesión sin arrepentimiento, resultado, no hay perdón. Confesión sin arrepentimiento, resultado, no hay ningún tipo de perdón. Volviendo al libro de Josué, con esa historia de Acán y del rey David, vamos a desglosar el mensaje en 3 puntos bien claramente diferenciados, en la cual vamos a ir a lo largo de estas dos vidas. Punto número 1, vamos a considerar reconocimiento del pecado. En el punto número 2, vamos a considerar la confesión del pecado. Y en el punto número 3, vamos a considerar el arrepentimiento por el pecado, el arrepentimiento del pecado. Y 3 palabras que resumen esta predicación, podríamos reseñarlas: reconocimiento, confesión, arrepentimiento. Reconocimiento, confesión y arrepentimiento. Vamos a considerar 2 reconocimientos del pecado, 2 confesiones del pecado, y he aquí el centro neurálgico de lo que estamos tratando. 2 actitudes en cuanto al arrepentimiento. Ese énfasis que quiero dar esta mañana en toda esta meditación referente a estos 2 hombres, en el cual pues tuvieron estos 2 tremendos, terribles pecados en un momento dado de sus vidas. Para luego llegar a 2 resultados distintos: el castigo y el perdón. Lo que acabó con Acán, lo que pasó con David, al final de todo este proceso. Al final de todo este proceso. Y bueno, evidentemente estas 2 historias, en su contexto, son hechos concretos, ¿no? He apuntado aquí que le ocurrieron a estos 2 hombres. Pero, hermanos, sí que podemos ver en ello un patrón bíblico en cuanto al perdón de Dios y en cuanto al perdón de Dios para salvación y en cuanto al perdón de Dios para restitución del creyente cuando pecamos. Tiene que haber ese ingrediente indispensable que muchas veces incluso los creyentes: Señor, perdóname, lo siento, perdóname, ya está, ya el Señor me ha perdonado. ¿Estás arrepentido? ¿Nos hemos arrepentido? Tenemos dolor en el corazón porque es que el Señor le duele en el corazón el pecado. Le duele. Y a veces, yo el primero, lo tomo tan a la ligera. Tú puedes decir lo mismo, ¿verdad? Si no, no lo hará, ¿verdad? Pero a veces tomamos tan a la ligera nuestras propias caídas y pecados que dices, bueno, el Señor dice: sí, te perdono. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sincero arrepentimiento en la confesión. Vamos al punto número 1.
que hemos mencionado, el reconocimiento del pecado. Punto número 1, reconocimiento del pecado. Y vemos aquí que ambos hombres, tanto Acán como David, reconocen que han pecado contra Dios. Bien, estamos bien. Cuando hay pecado, vamos bien. Reconocimiento del pecado. Si pecamos y no reconocemos el pecado, mal vamos, ¿verdad? Reconocimiento del pecado. Acán, capítulo 7, versículo 20. Lo que hemos leído al principio. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Caramba, qué palabras, ¿no? Y luego ves, yo al principio, antes de meditar un poquito más profundamente en este hombre, veía a Acán y decía: ay, Señor, pero ¿por qué no lo perdonaste? ¿No? ¿Por qué no recibió perdón a Acán? Aquí vemos que Acán reconoce, y bien, una buena reconocimiento, ¿no? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. El rey David, 500 años aproximadamente más adelante, con ese mismo denominador común, un pecado concreto, le dice en 2 de Samuel 12, versículo 13, si queréis, ya lo leo, es una pequeña frase. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Bien, bien, David. Salmo 51, 3 y 4, vamos a introducirlos en el Salmo. Voy a leerlo, si queréis tener también el Salmo también ahí, podemos ir y venir. Dice en los versículos 3 y 4: yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 3 y 4. Contra ti, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bien, ¿qué vemos en estos dos textos? ¿Qué podemos ver en estos dos hombres? Bien, cuando es descubierto y manifiesto su pecado, en ambos casos, lo reconocen. Perfecto, van bien, ¿no? Van bien, paralelamente, 500 años de diferencia, pero lo que está aconteciendo son dos sucesos que ahora mismo están paralelos, ¿verdad? Van bien, ¿no? Reconocen el pecado. Ahora bien, hay una cosa que hay un matiz en ambos casos que resalta y aflora manifiestamente en esta historia. Y notemos que es Dios quien descubre la rapadera. Ni Acán ni el rey David, por su propia iniciativa, en este caso, aquí, en estos dos pecados, van a reconocer su pecado sin antes que Dios haya venido a sus vidas, y esto es lo que hay. Acán, pecado; David, pecado. No vemos en ningún momento que por propia iniciativa, tanto Acán como David reconocieran su propio pecado por su propia iniciativa. Esto es interesante también verlo, ¿no? Porque notemos, desde que pecó el rey David hasta que Natán le dijo: tú eres ese hombre, pasaron aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años. Y confesó en este momento David, porque Dios se lo manifestó, descubrió el pecado. Igualmente Acán. Acán fue en ese momento instantáneo. Pero en esto también vemos ese paralelismo en los dos hombres, ¿vale? Dios seleccionando a las tribus hasta llegar a su familia con Acán, y el rey David, cuando Natán le dice: tú eres ese hombre. Y realmente es Dios quien manifiesta al hombre el pecado. Luego el hombre tiene la obligación, para poder ser perdonado, para reconocerlo. Debe reconocer el pecado. Esto es el primer paso para recibir el perdón de Dios. El primer paso es reconocerse pecador, tanto para salvación como también para restitución. Es el primer paso, pero no es el único. Hago un poco de paréntesis y ahora lo hago un poco más general.
En cuanto al pecado, ¿qué dice Dios al hombre? Se lo manifiesta a través de las Sagradas Escrituras. ¿Qué manifiesta el Señor en cuanto a la naturaleza del corazón del hombre? ¿Qué es lo que primero le dice Dios al hombre? ¿Os acordáis? En el huerto del Edén, Adán y Eva, de este fruto no podéis comer, tenéis todo a vuestra disposición. Eva lo codicia, lo coge, come y da a su marido. Escuchan la voz de Dios paseándose por el huerto, se esconden de la presencia de Dios. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Quién te enseñó que esto es desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? ¿Acaso yo no lo sabía? Por supuesto que lo sabía, pero estaba confrontando aquí a Adán. La mujer que me diste me dio y yo comí. La serpiente me tentó y comí. Y ahí entró el pecado. El apóstol Pablo lo menciona de la siguiente manera, Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Manifestación de Dios, cómo es el corazón y la naturaleza del hombre. Vemos un poco, se ha mencionado esta mañana la presidencia, llegando a la Torre de Babel, ¿verdad? Vemos que en el Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y acto seguido, ya viene el diluvio. Y después viene la Torre de Babel, y continúa, y se ve la manifestación a lo largo de toda la historia de la humanidad, el corazón pecaminoso del hombre. Solo tenemos que echar un vistazo a cómo estamos, cómo está el mundo, ¿verdad? Vemos el corazón también de Israel y de Judá. El Señor se lo manifiesta. Texto que uso muchas veces. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa santa, sino que es herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa era la condición del corazón de Israel y de Judá. Y el Señor se lo manifiesta también. Y Dios manifiesta la condición del corazón a todo ser humano, ¿no? Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Salmo 51, versículo 5 también, que estamos meditando. He aquí, he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. También Pablo, de nuevo, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y tu corazón y mi corazón no es tan diferente del corazón de Acán y del corazón del rey David y del corazón de cualquier hombre a lo largo de toda la historia, desde la caída hasta el final de los tiempos. Si hay alguna diferencia en tu corazón, es la gracia de Dios y la misericordia de Dios obrando para darnos esa nueva criatura y ese nuevo nacimiento que ocurrió en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Pero es el mismo corazón. Y Dios manifestó que éramos pecadores a través de las Escrituras. Y Dios manifestó a través de su palabra, enviando a Caín y a David la manifestación de su pecado. Tanto para la salvación como para restitución, elevo esta pregunta. ¿Reconoces tu pecado? Es el primer paso para recibir el perdón. Estaba pensando un poquito en esta pregunta, ¿no? Tanto para salvación como para restitución. ¿Reconoces tu pecado? Un oyente dirá, bueno, esto no va conmigo. Yo soy salvo. Estoy bajo la gracia de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde? ¿Cuál es el llamamiento a la voluntad del creyente de parte de Dios? Sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Así que somos creyentes. Si hay aquí alguien que no es creyente, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador, reconocer que ese pecado le lleva a la condenación del infierno, reconocer que no puede hacer absolutamente nada para salvarse y reconocer y pedir a Dios perdón con arrepentimiento. Tú sabes lo que hay en tu corazón esta mañana, cada uno de nosotros.
Yo lo puedo ver un poco por los frutos, pero el Señor conoce el corazón, tanto el mío como el vuestro, como de cada uno de los hombres, a lo largo de toda la historia hasta el final de los tiempos. Así que, ¿reconoces tu pecado? Es el primer paso para recibir perdón. Si eres incrédulo, como si eres creyente. ¿Vale? La confesión del pecado. Ahora llegamos al siguiente punto. La confesión del pecado. Reconocimiento del pecado. Bueno, aquí Acán y David lo reconocen. Y ahora vamos a considerar la confesión del pecado como punto número 2. Y aquí tengo apuntado, me gustaría también leerlo literalmente. Me gusta leer algunas notas literales. Hemos de tener bien presente que, aunque reconozcas que has pecado, si no confiesas tu pecado al que has ofendido, el transgredido no te puede perdonar. ¿Sí o no? Ya. Tú pecas contra mí, haces una falta contra mí, y tú no vienes a contarme. Yo no te puedo perdonar. Humanamente, porque yo no lo sé. ¿Vale? Yo no lo sé. Aunque vemos que en el tema de Dios, está apuntado aquí, aunque a Dios no se le diga, Él es omnisciente, Él sí que lo sabe. Entonces dirás, ¿por qué tengo que declarárselo? Si ya lo sabe. Ya lo sabe, ¿verdad? Conoce lo más íntimo de nuestros corazones, tanto de creyentes como de incrédulos. ¿Por qué tengo que confesarle? Sencillamente porque el Señor lo ha determinado de esta manera. Romanos 10, versículo 8. Que si confesáramos nuestros pecados, bueno, en este caso también Juan, la primera epístola de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares tus pecados y crees en Jesús en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se ve para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero es que Dios no sabe mi pecado. Sí, pero es que Él ha determinado en su soberanía que para recibir perdón, primero, tienes que reconocerte pecador. Y segundo, tienes que confesar a Dios por tu pecado. Pero al tanto, y pongo aquí, grandes letras, alerta. Ya lo diré por qué. Una confesión dirigida a un lugar correcto. O sea, la confesión es necesaria para el perdón, pero esa confesión tiene que estar dirigida a un lugar correcto, una confesión a Dios. Y notemos algo muy importante, muy interesante en ambas confesiones, la de Acán y la de David. Aquí ya van paralelas, ¿vale? Aquí ya empiezan a distanciarse en la confesión. Y explicaremos por qué. Notad, Acán confesó el pecado, a Josué. David confesó el pecado a Dios. Sí, a Acán también, pero su corazón estaba confesando su pecado a Dios. ¿Veis cómo se van ya distanciando? Vamos paralelo, reconocimiento, reconocimiento del pecado, llega el momento de la confesión y aquí ya empiezan a haber dos caminos diferentes. Vayamos a los textos para que lo veamos, ¿vale? Vamos a los textos y en Josué, Acán dice el pasaje, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Lo que mencionaba al principio, una tremenda confesión. Pero vemos que la confesión de Acán solamente fue dicha a Josué y a toda la congregación que estaría alrededor cuando ocurrió ese evento. La confesión de Acán solo es dicha al hombre. No hay más registro en las Sagradas Escrituras que hablen de Acán, a no ser las genealogías en nuestro punto de la Biblia, pero las únicas palabras que salen de la boca de Acán son estas.
en cuanto a su confesión. Recuerdo, estaba pensando un poquito en todo esto, con la confesión, en el cual pues este hombre se confesó al hombre, además. Y me vino a la mente de donde procedía antes de ser creyente del catolicismo romano, ¿no? Y es como si fuera ayer. Lo recuerdo perfectamente en mi adolescencia, después de la catequesis, siendo un cristiano católico apostólico romano, practicante, religioso, como si fuera ayer. Yendo hacia el monasterio de Ripoll. Una tarde, abriendo las puertas, semi-oscuro todo. Al fondo, en el ábsis principal, una imagen con una mujer con un niño apoyado en sus piernas. En el ábsis de la izquierda, un crucifijo donde había una estatua de yeso con un hombre clavado en una cruz. En el lado derecho, todo el ábsis lateral lleno de confesionarios, en oscuridad. Y poniéndome de rodillas delante del confesionario, tocando, se abre la puerta, la ventanilla, no se ve nada. Ave María Purísima. Yo contesto, sin pecado concebida. ¿Qué te pasa? Y empiezo a decirle. No sé contestaría. No creo que esto es un poco, no era muy pecador. Sí, y muy grande. ¿Sabéis lo que me dijo el cura al final de la confesión? Imagino que los hermanos que venimos del trasfondo católico practicante lo sabemos, ¿verdad? Ego te absolvo in nomine del Padre, Filii et Spiritus Sancti. Este hombre me está absolviendo de mis pecados, y yo no estaba confesando a Dios, estaba confesando a un hombre que era un ciego guiando a otro ciego, y ambos caerían en el hoyo en el cual nos iríamos a condenación, los dos, un religioso y otro que veía en la religión. Aquí jamás hay perdón, hermanos, jamás hay perdón. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y pongo aquí con grandes letras: ¿quién te crees tú, oh hombre, para decir que tú me absuelves de mis pecados? Si es Dios que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para darme ese perdón. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado. El Salmo 32, versículo 1. Acán confesó su pecado al hombre. No se ve nada más. Vamos ahora a David. Y aquí el Señor nos da el maravilloso regalo del Salmo 51, con esa preciosa confesión, ¿no? Podemos ir, versículos 1 y 4 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Qué diferencia, ¿verdad?, con la confesión de Acán. Sí, realmente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Es algo que está muy, muy lejos de mí. Bueno, ya está, nada más. Y se lo digo a un hombre, punto y final. David va con el corazón abierto y reconoce su pecado y lo confiesa delante del Altísimo. Y vemos ahí la confesión del corazón de David, dicha a Dios. Qué diferencia, ¿verdad?, en ambas confesiones. Una se quedó en la tierra. Acán no subió del lugar, no sirvió para nada que reconociera que sí he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vino castigo igualmente. No, se quedó en la tierra. Y David pues ascendió a los cielos, ¿no? Y aquí llegamos al tercer y último punto para el sermón de esta mañana, que es el núcleo neurálgico para hallar el perdón. Sin esto no hay perdón. Porque es Dios quien restituye. Punto y final. Arrepentimiento
del pecado. Arrepentimiento del pecado. Y leo literalmente lo siguiente, ¿vale? Para que se materialice el perdón de Dios por el pecado, tiene que haber, por supuesto, la fe. La fe puesta en Cristo, que nos lleva a la confesión. Pero la confesión, para perdón, siempre tiene que ir cogida de la mano con un sincero y verdadero arrepentimiento. Voy a volver a leerlo, ¿vale? Para que se materialice el perdón de Dios por el pecado, tanto pecado de salvación como de restitución del creyente, por supuesto, tiene que ir la fe, como dice en Romanos, ¿verdad? Porque escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Continúo diciendo, y la fe, pero la fe puesta en Cristo. ¿Qué pasó, hermanos, con el carcelero de Filipo? ¿Lo acordáis, verdad? ¿Lo que pasó? Pablo y Silas, creo que eran, ¿no? Sí. Estaban dentro de la cárcel, hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de las celdas. El carcelero lo vio, iba a coger su espada y se iba a matar. Pablo dijo, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero, temblando, se puso delante de ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe puesta en Cristo, que luego nos lleva a la confesión. La confesión en la cual hemos mencionado ese versículo, es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, pero hemos de confesarle. Primera de Juan lo manifiesta el apóstol Juan. Continúo leyendo, pero la confesión para perdón siempre tiene que ir cogida de la mano con un sincero arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue unas palabras dichas directamente en el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Arrepentíos. Y arrepentimiento es sencillamente, ¿qué es arrepentirse? Es ir en esta dirección, hacer un giro de 180 grados, ir en esta dirección. Es un cambio. Y alguien lo dijo y lo ha contado de una forma muy gráfica, y me ha parecido muy buena, y quiero compartirla con vosotros. Arrepentimiento es un cambio radical de manera de pensar. Arrepentimiento es un cambio radical de manera de sentir. Y arrepentimiento es un cambio radical de manera de vivir. Eso es arrepentimiento. El Señor lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Así que confesión sin arrepentimiento no hay perdón. De hecho como mencionaba, ¿no? Digo algunos versículos que tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista, como otros que el Señor usó para traer la palabra de Dios, lo menciona. Juan el Bautista, en tiempos del bautismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo también lo mencionó y lo repitió también. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra mención, en el Evangelio de Lucas, mira lo que dice también Jesús. Os digo, hablando de unos galileos, que no entramos en el contexto, os digo que si no os arrepentís, nota lo que dice ahora, todos pereceréis igualmente. Sí, Señor, yo te he reconocido como que tengo pecado, he confesado, o sea, ¿qué? ¿Quién? ¿Y eso no me salva? No, porque tienes que arrepentirte. Muchos dirán en aquel día, Señor, no hicimos tal cosa, y uy, sabéis el pasaje, ¿verdad? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaros de mí, hacedores de maldad. Dos textos más. Ahora el apóstol Pablo. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. El apóstol Pedro también manifiesta un texto muy conocido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo veis, hermanos? Lo vemos, hermanos, que este ingrediente está repletísimo por todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. No se puede ir a recibir al Señor
la mano en el bolsillo con una Coca-Cola y sencillamente, sí, voy a recibir al Señor, pero pero mis pecados, bueno, va, Señor, perdóname, Jesús, ya está, soy salvo. Insultos ese a la sangre del Señor Jesús. El arrepentimiento es un compungimiento de pecado por haber transgredido la ley de Dios, la naturaleza de Dios, de haber ofendido al Creador. No podemos tomarlo a la ligera. Igualmente, hermanos, en nuestras vidas cristianas. Si pecas, retírate a tu cuarto y llora tu pecado y derrama tu corazón al Señor en arrepentimiento. En arrepentimiento. Me estoy extendiendo, se me está yendo el tiempo. Vamos a ver si puedo meter un poquito más rapidez. Volviendo a Acán y a David. Por cierto, dos menciones, dos hombres que me han mucho la atención. ¿Os acordáis de Saúl? Cuando la primogenitura, etcétera, que luego vemos en Hebreos que el Señor dice que el arrepentimiento no fue efectivo, la lloró con lágrimas, pero no el arrepentimiento, sino la bendición. Hubo también Judas Iscariote, ¿os acordáis? Arrepentido, tiró las 30 monedas de plata en el templo. Y el texto lo dice, arrepentido. Pero en otros textos manifiestan hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿El suicidio es un fruto digno de arrepentimiento o de remordimiento? Remordimiento. El remordimiento no es lo que salva, es el arrepentimiento. Si Judas, aunque sí es cierto que estaba profetizado por el Señor, hace todo bien, pero en la suposición de que Judas se hubiera arrepentido, el Señor le hubiera perdonado. Evidentemente está sujeto a su palabra de que estaba profetizado porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que había a pasar. Entonces, Acán, pues no se manifiesta ningún atisbo de arrepentimiento por su pecado. De hecho, no lo hay. Y no pongo ningún texto porque sencillamente es que no lo hay. Solamente reconoce que ha pecado contra el Dios de Israel. Punto y final. Y posiblemente me dirás, ¿por qué también murieron su familia, en su entorno? Posiblemente porque sabían también del pecado de Acán y eran partícipes en aceptarlo. A lo mejor, no, es una suposición. Pero no hay ningún texto que manifieste que se vea un arrepentimiento. El arrepentimiento brilla por su ausencia. Sí que hay reconocimiento del pecado, sí que hay confesión del pecado, pero no hay arrepentimiento. No hay. En David, ya en su confesión se manifiesta el arrepentimiento. Y escuchemos de nuevo el Salmo 51. ¿Qué nos dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En todo el Salmo se ve arrepentimiento hasta la médula de este hombre por el pecado cometido. Que sí, cosechó las consecuencias, pero el Señor le perdonó. Acán cosechó las consecuencias, pero el Señor le castigó. Así que estos dos hombres hemos visto el reconocimiento del pecado, la confesión del pecado y el arrepentimiento del pecado. Y a título de conclusión vemos los dos resultados, castigo o perdón. Y como aquí en esta pregunta, ¿dónde te encuentras tú en esta mañana? Recordamos las tres palabras: reconocimiento, confesión y arrepentimiento. Y dejadme leer en cuanto a Acán lo que he puesto. Si Acán se hubiera arrepentido, creo firmemente, y bajo las enseñanzas de las Escrituras, y ver el corazón perdonador de Dios, que Dios le hubiera perdonado. Yo lo creo, porque lo vemos que es un patrón bíblico a lo largo de todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Dios es un Dios perdonador, y al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo dice el mismo Señor. El perdón de nuestros pecados. Y todo a través de la bendita persona del Señor Jesús, que es la provisión que el Señor nos ha dado. Reconocimiento, confesión, arrepentimiento. Acán y el rey David. Que el Señor los bendiga.